Bien, continúo, Anto, diciéndote. La empresa si selecciona bien y recluta bien a su gente, primero reclutar para tener tu base de datos de gente, y después seleccionarlos en cada puesto específico, según de las necesidades que tengas, en cada momento dado de, de selección y ingreso de personal, tenés que elegir esta persona cuyo proyecto de carrera se siga adaptando a la organización. Eso es clave tener en cuenta, no solamente a la persona que cumple la tarea hoy que necesitas, sino que a futuro también te pueda llegar a crecer y evolucionar. A vos te conviene como organización, porque el sujeto que contratás, por ejemplo, lo que le decía a la compañera, por el momento, mientras está estudiando, tenés un semiprofesional por el mismo sueldo que un empleado raso. Por ejemplo, a vos el ejército te está pagando el sueldo mismo que tenés sin pagarte el título, pero vos ya sos casi profesional, y en muchos casos se ejerce la función. En muchos casos te dan ya llamar, te ingresan, te cambian de selección, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, en muchos casos, a mí me pedían que intervenga en la parte de, como si fuera parte de gabinete de bienestar, cuando yo no era todavía psicólogo. Pero como iba orientado y tenía esos conocimientos, me pedían que ejerza un poco esa función. A mí no me estaban pagando el título, me estaban pidiendo que lo ejerciera. Y era encargado de división y aparte, parte de gabinete de bienestar fuera del horario y sin paga extra. A las empresas les sirve la capacitación del sujeto. Es una forma estratégica. Que piensen que no, que capacitarse lo va a hacer que se vaya y no nos conviene, es una forma bastante errónea de ver el trabajo, bastante cerrada. Tiene que ver con los presupuestos que la gerencia tiene sobre los sujetos que trabajan. Esto se llama en la materia supuestos gerenciales sobre la naturaleza humana. Es uno de los capítulos que vamos a tratar de un texto y vamos a verlo en la clase 3 o 4. No me acuerdo ahora. Vamos a hablar sobre esto, sobre cómo la visión de gerenciar el recurso humano influye sobre las políticas que vas a aplicar en la conducción de esa gente. Si vos pensás que esos sujetos son vagos, no vas a confiar en ellos, no le vas a dar tareas de confianza, no le vas a pedir opinión y vas a tener un sistema de gestión de castigos y amenazas y de control. Si no, vas a vos generar cuestiones de motivación para que ellos se desarrollen y vas a darle confianza. Entonces, tiene que ver cómo vos gestionás ese recurso humano. ¿Sí? Y vamos a ver que no siempre significa que están errados no tener confianza con ellos. Depende del caso, depende de la organización, depende de cada momento vital de la gente que vos cuentes. Por eso elegir bien la gente cuando vos haces la selección es la parte vital, porque vas a poder analizar y pensar que ese sujeto puede ser fundamental en el desarrollo de la organización, cada uno. No hay que pensar que los sujetos solamente quieren el sueldo y nada más. Si vos los motivás y los fidelizás parte de la organización, puede ser muy importante incorporar bien a las personas. Un sujeto que ingresa, se desarrolla, le da facilidades para estudiar y trabajar, y que pueda ser profesional, puede ponerse la camiseta y querer en serio el desarrollo de la organización, y sumar mucho más que una persona que no quiere motivarse, que no quiere, solamente va por el sueldo y no le interesa. Por más que sea muy inteligente, muy capaz, pero si no tiene los valores y la cultura y nada que la empresa le haya dado, va a trabajar por lo mínimo posible. ¿Quién no conoce un profesional de mucha capacidad que dice, yo trabajo por lo que me paguen y nada más? Esto tiene que ver, volvemos. Si yo lo traigo a Messi a Racing y no lo motivo, me trabaja el horario que tiene que ver, no entrena, no le pone onda y va a meter 3 4 goles porque es Messi. En cambio, si yo motivo, le inflo el pecho a Chatruc, me sale campeón de Racing. Y es Chatruc y le pagué un sueldo de 2 pesos. Entonces, la motivación y el desarrollo del sujeto de la carrera es muy importante y es algo que los factores que tiene que tener en cuenta a la hora de seleccionar personal el psicólogo laboral. Profe, Sí, una consulta. Veo que usted estaba hablando de esto de estar en la cultura organizacional y que, bueno, estar desarrollado ahí lo va adquiriendo. En el caso sí. de que se sume a una empresa, una persona, por ejemplo, de otra empresa que ya tenía su propia cultura organizacional y que puede llegar a ser distinta. En Sí. este caso, la capacitación está solo enfocada en la tarea y después lo relacional, él va a tener que ir modificándolo o... Eso vamos a analizarlo un poco después. Ni tanto ni tampoco. Tiene que ver con la cultura, vamos a tener que analizarlo, pero también se puede indagar acerca de cómo ves, si se va a adoptar o no la cultura. Hay un análisis de las características que tiene que tener cada puesto que se llama las competencias, que es un conjunto de habilidades y conocimientos en distintas áreas clasificados que se esperan para poder cumplir cada uno de los puestos que tenemos que generar. Para eso tenés que relevar bien el puesto, saber qué estás esperando, qué estás buscando y clasificarlo.
Más allá de eso, que vos formalmente tenés el manual de procedimientos y lo utilizás para elegir el personal, tenés todo lo que tiene que ver las entrevistas con el sujeto de recursos humanos y con el supervisor que va a trabajar con él, para analizar estas cuestiones de compartir los valores de la organización. Porque una persona puede ser muy capaz y no compartir los valores. Entonces, vos tenés que siempre, cuando seleccionás a una persona, tener varios candidatos. Estos son los 3 mejores, los 4 o 5 mejores, depende de cada puesto, ¿no? Para un gerente va a ser difícil encontrar más de 2, para un puesto operario vas a encontrar de 20. Y cada vez el sujeto que va a contratar tiene que tener estas entrevistas para elegir cuál es el que parece más idóneo. Todos tienen que cumplir las categorías del puesto en distintos niveles. Este lo cumple en el mejor en el nivel A, este nivel B, este capacitándolo capaz que llega hasta el nivel C. Pero al final que va a elegir el sujeto tiene que ver con varias otras características que no solo tienen que ver con lo formal, sino también con lo informal. Yo les cuento un caso mío de selección de personal. Recuerdo fui a una fábrica que estaban contratando gente para diseño. No, para ese momento era para control de calidad. Yo tenía pocos años. Y yo en la entrevista, cuando estaba esperando, escuchaba las que estaban los otros candidatos, me daba cuenta que no era el más idóneo. Había gente con más capacidad que yo, con más experiencia. Igual me quedé para que sigan. Era zona sur, había bajado mucho. Ya que estaba ahí en la entrevista, me quedé. El ingeniero me hace la toma junto con el administrativo y me pregunta qué estudios tenías. Bueno, soy técnico mecánico, egresado del ingeniero Huergo. Y me mira y dice, yo también soy egresado del Huergo. ¿De tal el Huergo que está en el Parque Centenario? Sí, bueno, hablando de esto, aquello. Qué bien. ¿Y estás estudiando? Sí, estoy estudiando ingeniería mecánica de la UTN. Yo soy ingeniero, recibí de la UTN. Y nos ponemos a hablar de algunos profesores que la había tenido y cosas. A los 5 minutos de hablar, suspende la entrevista y suspende la contratación y quedo yo. No solo era importante el conocimiento que a mí me alcanzaba, sino que teníamos compartido en común conceptos y criterios que podíamos facilitar el trabajo entre él y yo, y la comunicación. Él consideró que estos factores de cultura de formación eran más importantes que los factores de conocimiento que podría tener experiencia más allegados. De hecho, trabajamos muy bien varios años. Esas cosas tienen que ver a la hora de tomar. Entonces, en la entrevista todos teníamos conocimientos y algunos más que yo, pero él consideró que la cultura mía estaba más afín a la organización que el resto de los candidatos. ¿Respondí tu pregunta? Se releva eso de la cultura y la Gracias. experiencia que tiene, pero al final hay que tomar entre varios candidatos posibles y que también se adapte mejor a recibir las órdenes respecto de la cultura, de las reglas de la organización, que viva más o menos cerca, eso se evalúa con la asistencia social. Si el sujeto vive, por ejemplo, muchas empresas tienen una planta en un parque industrial, en Pilar, en zona sur, parques industriales que tienen facilidad de acceso, de mejoras impositivas, ¿sí? Si el sujeto vive en un lugar muy atrás mano, vos te garantizas que cada paro de transporte el sujeto no pueda llegar. Hay cosas que hay que relevar esto, ¿sí? Bueno, después le hacemos algo sobre la panza. Pero dato que te di. ¡Ay, qué bonito! La mamá tiene 2 veces la panza, me dice. Después les ayudamos a tener un papel. Uno y uno. ¡Ay, qué lindo! La parejita. Muy bien. Gracias, amor. Después lo vemos. Bien. Vamos a empezar entonces, ahora, recién ahora, la clase 1. Vieron que hasta ahora introducción, hasta ahora todo el tema de hablar del ultra, las dudas, cómo va a ser el tema de evaluación, el trabajo práctico. Y ahora vamos a entrar en el tema 1. Esta clase les dije que era larga. Como verán, el power es el mismo, que lo dice clase 1 abajo. El primero, igual ya hablamos de casi todo esto, ¿eh? Después tienen que leer ustedes el texto. Esto no es mucho más largo, que ya hablamos de esto. Que existe siempre un trabajo, que una organización para hacerlo, que la organización es un sistema para lograr un fin, o sea, funciones para la acción, ya lo hablamos. Y que siempre existe una organización del trabajo también. Estos conceptos son fundamentales para entender que el trabajo tiene funciones en la vida del hombre, que ya las hemos hablado, ¿sí? Que están al final de este PowerPoint, que lo van a ver en NEFA, en el texto, y que son las que hemos hablado nosotros. Las funciones del trabajo es su sustento individual, pero también de la especie humana en general, y de la cultura y de una sociedad. Y que hablar que esto es fundamental para establecer una sociedad, no solamente para que la sociedad se sostenga. En época de pandemia, hablar de la supervivencia de la cultura argentina es hablar de su sistema económico.
Y todo lo demás está supeditado a esto. No va a haber cultura, no va a tener Fabio Mendoza oportunidad de abrir un teatro, si no hay preservación de la cultura humana, del trabajo humano, perdón, la cultura del trabajo. La ética está subordinada. ¿Es ético tener un hospital o no? ¿Vacunar a los adultos mayores antes que los trabajadores? Fíjense que son temas que se han hablado en los medios, porque tienen que ver con el trabajo. Hacen para la cohesión y el desarrollo de la personalidad. Ya hemos visto cómo nos identificamos con el trabajo, cómo nos afecta la visión externa, y muchas veces cuando una persona está afectada por una depresión o por algún tipo de patología y no puede, su personalidad está en situación crítica, ¿qué le decimos para orientarlo y darle un sentido a su vida? Que vaya a trabajar. Lo organizamos a través de un trabajo y una tarea, que tenga algo para hacer, una función que se sienta útil, ¿sí? Sentido de la propia vida, y también genera este continuo de desarrollo de la socialización secundaria, que habíamos hablado también, que Nicole lo había nombrado muy atentamente, y que cumple la función del trabajo. Lo seguimos desarrollando en función del otro a través de compartir el trabajo. Y también desarrolla destrezas y aptitudes y desarrolla potencial, que muchas veces si no hubiéramos estado obligados a hacerlo, no lo hubiéramos hecho. Yo les voy a enseñar a usar Word y no hubieran aprendido estas funciones si no hubieran tenido que hacer la facultad. Si no hubieran elegido este camino, no hubieran desarrollado a este nivel de desarrollo las habilidades digitales. No hubieran tenido la necesidad. La necesidad genera y desarrolla potenciales. Y si ustedes logran elegir una carrera que les guste y los desarrolle, por ejemplo, esta que eligieron, les va a desarrollar mucho más de lo que hubieran pensado solamente leyendo libros de psicología en casa, cuando tenían tiempo libre. El trabajo de estudiante les objetiviza y desarrolla aptitudes y potenciales que están en ustedes más allá de lo que hubieran hecho si no hubiera sido por trabajo. En este caso, trabajo de estudiar. Pero cuando vayan a tener que trabajar al campo, van a tener que leer otros libros, especializarse, hacer un posgrado, y eso les va a generar más desarrollo de su personalidad. Y es una función del trabajo. Y hay una cuestión de trascendencia en esto. Los que participan en la vida religiosa van a entenderlo literalmente. Pero también hay trascendencia comunitaria. Hay gente que dentro de la sociedad genera cambios a través del otro y trasciende en esto que es solamente el trabajo. Le da al otro un desarrollo. ¿Y cuántas veces esto sobrepasa lo que es comunitario y pasa a ser algo histórico y social? Mi hija va a un colegio que es William Morris. William Morris fue un gran educador y pedagogo argentino, extranjero, creo que era escocés, hizo una gran obra de desarrollo comunitario en su época. Tuvo más de 200 centros de formación entre colegios, centros de capacitación para adultos. Fue un tipo que se dedicó a la pedagogía en Argentina en el principio del siglo XX a mansalva. ¿Sí? Conseguía desarrollo y donaciones, un gran fomentador de la pedagogía. Ha trascendido de lo comunitario a lo sociohistórico. Es reconocido todavía hoy como un gran gestor de la educación. Y cualquiera de ustedes podría tener una trascendencia comunitaria en lo que hace y con el tiempo quedar en la historia. Tenemos aulas en la facultad Isidro Sanz. Ha trascendido solamente la cantidad de alumnos que ha formado a través de algo que nos queda a nosotros como su trascendencia. Fue un profesor mío que ha fallecido y un gran docente. Entonces nos da esta trascendencia que Maslow, vamos a hablar a Maslow en la cátedra, ha nombrado la pirámide de la trascendencia social, porque el trabajo nos permite nuestra función trascender solamente lo económico. Fíjense mucho más allá de esta función económica individual, todas las funciones que tiene el trabajo. Esto lo hemos hablado nosotros. Así que esto ya lo hemos pasado. Vamos a hablar entonces qué es una definición de organización, que está en el texto, pero vamos a nombrarla aquí. Una organización es la coordinación planificada de un grupo de personas. Recuerden que una organización es un grupo de personas. Si es un conjunto de ideas, una institución. ¿Recuerdan? Psicología institucional. La familia es una institución en cuanto a conjunto de ideas. Pero si le ponemos unas personas particulares, ya es una organización. Entonces hablamos de una organización como conjunto coordinado de personas que la conforman para procurar el logro de un objetivo o propósito común y explícito a través de la división del trabajo y sus funciones, y acá me faltó la palabra integración, y la integración de estos trabajos y funciones cumplidas a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. Esto lo van a ver en Jenny, capítulo 2, la bibliografía, bien explicada cada una de sus partes.
Esta es la definición clásica de organización. Vamos a partir de esta definición para después llevar a una definición más sistémica, más actual. ¿Sí? Entonces, el grupo de personas que trabajan en una organización tiene que coordinar las tareas para cumplir un objetivo a través de la división del trabajo que según Adam Smith es la fuente de la riqueza de las naciones. Esta es la función principal que vamos a analizar en la clase de hoy y la clase que viene, cómo esta división genera riqueza, y después hay que integrarlo, pero no de una forma que cualquiera quiera, sino a través de una jerarquía de autoridades previamente establecida en esta coordinación, en este organigrama, y de responsabilidades. Y este proceso de trabajo, ¿cómo se genera? Se genera en un orden, en este esquema 1 que está aquí explicitado, que es parte de la tarea que van a tener que ejecutar para la clase que viene. Así que presten atención aquí. Acá está la tarea, que la van a encontrar ustedes también bueno, ya la cerré, en el Ultra, en el apartado de evaluación. ¿Cómo este proceso de trabajo, cuáles son las partes y los factores que intervienen en el trabajo? La mayoría de los autores, todos reconocen estos 5 factores. Algunos agregan procesamiento de información, otras columnas. Ustedes saben cómo es esto. Cada autor quiere agregar su propio factor y que su nombre aparezca en una lista. Pero estos 5 los aceptamos todos y es el proceso básico. El factor principal de este proceso es el sujeto activo, es el trabajador. Siempre el sujeto activo en el proceso de trabajo es una persona, no una máquina, no importa qué tan automatizado está. Las órdenes y la programación de esa máquina se le da a una persona. Este sujeto activo trabaja sobre una materia prima para producir un producto. Acá hablamos de materia prima en general, porque el producto puede ser un bien, una cosa que fabricamos, por el ejemplo básico nuestro va a ser una mesa, pero podemos también hablar de un servicio. Mucha gente trabaja y procesa información y nunca logra hoy en día a veces ni siquiera imprimir un ticket. ¿Sí? Hay gente que compra una entrada al cine o un pasaje de avión y lo procesa a través de un trabajador de un sistema digital y recibe un ticket digital. Y con eso la persona viaja y nunca ni siquiera lo imprime en papel. Por lo cual a veces la materia prima, el objeto de trabajo, puede ser digital, información. Entonces el bien puede ser un servicio. Las herramientas sobre las cuales trabaja la materia prima pueden ser, en ese caso que es un servicio, informatización, puede ser una herramienta informática, un celular incluso. A veces se gestionan cosas con el celular, ni siquiera una computadora, con un programa que se baja, una app. Pero por lo general las herramientas son de puño, un martillo, herramientas, cola, clavos. Máquinas, herramientas. Máquinas, por ejemplo, un tractor, una máquina de cosecha, un autoelevador, un torno mecánico automático o una automatización, una máquina robótica que es programada de utilizar, por ejemplo, una máquina impresora 3D que siempre necesita información y la programación de una persona. Entonces ahí tenemos los 4 principales objetos. Un sujeto que agarra materia prima con unas herramientas para hacer un producto, pero necesitamos el consumidor. Este proceso de trabajo se dirige el objetivo a un consumidor, a la comercialización de este producto, que si el consumidor se fideliza en el tiempo, pasa a ser un cliente de la organización. Este es el esquema 1, el proceso básico de trabajo, que nosotros pedimos que ustedes generen en forma individual un ejemplo propio de su experiencia anterior laboral, y reemplacen acá los genéricos con un ejemplo suyo, en este esquema en 5 columnas, como una tabla, y abajo lo expliquen. Si no tienen experiencia, si no han ejecutado un trabajo propio, pueden buscar relevar a un adulto, a una persona que ustedes que conozcan que trabaje, con su pareja, sus padres, o generar algún ejemplo eh, propio imaginario. ¿Sí? Pero traten de reproducir con una experiencia propia de trabajo. Reemplacen lo general que está en este esquema por un ejemplo propio y abajo explíquelo, porque si me quedan acá palabras sueltas, sin explicar, no me explica mucho. Recuerden siempre mandármelo con mail, nombre de comisión, sábado, Verazategui, turno tarde, y el nombre de ustedes, ¿sí? Y se acabó. Yo quiero mostrarles, aparte, cómo está estructurada la clase, para que lo vean. Fíjense que la clase
empieza con un texto como presentación, está escrita como para que la lean ustedes si ni siquiera han tenido esta clase virtual. Los conceptos se trabajan, el área de trabajo y el área relacional, estas son las dos áreas que les expliqué antes. El área de la tarea es el área donde se ejecuta la tarea primaria y las tareas de ejecución y producción, mientras que el área relacional, donde nosotros nos dedicamos, es el área de las relaciones y cómo se establecen las comunicaciones entre distintas áreas y esta dialéctica de trabajo. Yo he tenido experiencia de trabajar en divisiones dentro de un departamento, dentro de la fuerza, donde en un principio, hace muchos años, distintas áreas que trabajaban muy bien se llevaban muy mal entre ellas. Se negaban información, guardaban bajo llave en los armarios las carpetas con información. Se esperaba hasta el último día de la tarea para pasarle el dato a la otra y se negaban información, se la escamoteaban. ¿Sí? O sea, no trabajaban en coordinación las áreas, las distintas áreas de producción. Sin embargo, cada área producía muy bien su trabajo, pero no coordinaban bien. ¿Qué pasaba? Había muchos jefes que se querían ser el siguiente jefe de departamento y entre ellos estaban como boicoteando y negando información. Esto después cambia con un nuevo jefe de departamento que logra unificar y hacer un buen ambiente de trabajo y el área apunta al área relacional y logra la cooperación de estas áreas. A veces que las áreas trabajen bien encerradas entre ellas, no significa que hagan bien la trabajo en forma organizacional. Fracasaba lo que se veía en este PowerPoint, lo que veíamos acá, esta coordinación planificada de tareas. Cumplían el objetivo de cada división del trabajo y sus funciones, pero no coordinaban para que su integración fuera realmente en forma propicia a la organización. Entonces, esta área relacional es una de las áreas que apunta el psicólogo laboral, no solo los factores que apuntan a la tarea puntual, sino también los que apuntan al área de relación entre distintas áreas de trabajo. Aquí lo van a tener relacionado, van a ver los factores de trabajo que hemos hablado, estos 4 conceptos que vamos a nombrar ahora, el trabajo y la organización, pero también hay 3 factores más. Vamos a ver el concepto que parece de clima organizacional. ¿Qué es el clima de una organización? Es la percepción del clima convivencial que los miembros de la organización tienen para ejecutar su tarea. El clima no solamente es factores psicológicos, también psicosociales. El clima físico del ambiente, si es muy frío, si trabajan en un lugar que no les propicia sentirse cómodos con el trabajo, si hay un ambiente de trabajo que sea especialmente muy riesgoso, trabajar en una mina, trabajar en un ambiente donde pueda ser muy estresante el trabajo, ¿no? A veces trabajan en un lugar, los empleados, donde puede ser perjudicial para la salud. Un clima de tensión que genere mucho problema. Por ejemplo, trabajar en un lugar donde